Buenos días, amados hermanos. Vamos a orar, hermanos, para colocar este espacio en las manos de nuestro Señor. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. Muchísimas gracias una vez más te damos por el privilegio tan inmenso, precioso, enorme que nos permites al poder llegar a este lugar, a adorarte, a cantarte, pero también, Señor, a escucharte. Gracias por la escuela que permitiste se expusiera a nuestro hermano Vincent. Gracias porque a través de la exposición de tu palabra siempre nos guías. Ahora te suplico, Señor, que también nos asistas para que pueda, en medio de mis limitaciones y mis dificultades, poder, Señor, exponer fielmente tu palabra. Por favor, háblanos con poder a nuestra vida, ayúdanos para que todo lo que podamos escuchar hoy, Señor, no sea echado en un saco roto, sino que podamos atesorarlo, Señor, en nuestro corazón, escribirlo en cada fibra de él y tratar siempre, oh Señor, de caminar bajo tu ley, bajo tu palabra, que podamos todo el tiempo, Señor, buscar glorificarte en lo que hacemos. Yo te pido para que bendigas tu iglesia, para que cada día, Señor, la sostengas, la sustentes y que nos ayudes, Padre. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos nuestro servicio de adoración hoy con un cálido saludo y una cordial bienvenida a todos, hermanos. Y estamos, como siempre, cada domingo tratando de reunirnos como comunidad de creyentes que somos para adorar juntos, pero también para estudiar la palabra de Dios y de esa forma fortalecer nuestra fe. Hoy les invito a que continuemos estudiando la serie de sermones expositivos en la carta de Romanos. Hoy nos vamos a sumergir específicamente en el capítulo 1, versículos del 8 al 15. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15. Cuando lo encuentre, le pido el favor, para reverenciar la palabra, que se coloque en pie. Leo para ustedes la bendita palabra de Dios. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Muchas gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Les pido el favor, por favor, niños, María Ángel, siéntate acá adelante con la abuela, por favor. Gracias. Recordemos un poco, hermanos, que el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma, una ciudad llena de diversidad étnica, cultural, y en esa carta Pablo presenta una teología robusta que se centra en la justificación por la fe en Cristo y, por supuesto, la obra redentora de Jesús en la cruz. Así que Pablo va a abordar
cuestiones cruciales como el pecado, como la ley, como la gracia, como la fe y la salvación. Todo ello con un objetivo, ¿cuál? El de fortalecer la fe de los creyentes en Roma y establecer de esa forma una base sólida para su comprensión del Evangelio. Ese era su objetivo. Y estos pasajes que acabamos de leer, en este fragmento, el apóstol nos ofrece un vistazo quizás a su corazón y a su visión del Evangelio. Más que simplemente expresar gratitud o hablar de sus planes de viajes, el apóstol Pablo nos muestra cómo Cristo es el núcleo de su gratitud y el núcleo de su misión. Así que vamos a descubrir que en su corazón, por decirlo de esa forma, Pablo no puede evitar centrar todo en Cristo, todo, quien es la razón de su agradecimiento y también la fuente de su ministerio. Así que en la medida en que vamos explorando los versículos, yo les animo, hermanos, a que consideremos cómo Cristo también siempre debe ser el centro de nuestra gratitud y el centro también de nuestra misión en esta tierra, porque recuerde que estamos de paso, nosotros somos peregrinos en esta tierra como creyentes, y siempre llevarnos a plantearnos las preguntas: ¿hemos centrado nuestras vidas en Cristo de la misma manera que lo hizo Pablo? ¿Reconocemos de verdad plenamente la importancia en Cristo, en nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad al llevar el Evangelio al mundo? Todo el tiempo que vayamos estudiando, plantearnos siempre esas preguntas. Y podemos aprender de alguna manera, y es mi oración al final, enfocar nuestras vidas y nuestro servicio en Cristo, quien es la fuente de toda gracia, quien es la fuente de la razón misma de nuestra existencia como cristianos, como creyentes. Mi sermón lleva como título en la mañana de hoy precisamente ese: Cristo, el centro de nuestra gratitud y de nuestra misión. Cristo, el centro de nuestra gratitud y de nuestra misión. Y vamos a exponerlo bajo 3 encabezados. El primero, la gratitud centrada en Cristo. Luego, en segundo lugar, el deseo de Pablo centrado en Cristo. Y por último, la misión centrada en Cristo. Esos van a ser nuestros 3 puntos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a desarrollar la gratitud centrada en Cristo. Lea nuevamente conmigo versículos 8 y 9. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, ellos no estaban siendo, los hermanos en Roma no estaban siendo poco relevantes. Su fe ya se empezó a diversificar, a conocer en las regiones. Por eso Pablo dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, Pablo expresa su gratitud a Dios por la fe de estos hermanos en Roma. Unos hermanos que estaban inmersos en muchísimas dificultades por el contexto, por lo que representaba la capital del imperio en ese momento, porque recuerden que el cristianismo no era una religión ni conocida, ni mucho menos aceptada, ni mucho menos popular. En ese momento los cristianos eran vistos como alguien que de alguna manera manifestaba cierto fanatismo a un cierto Dios que murió en una cruz. Así eran vistos. De hecho, muchos eran vistos como personas fantasiosas, etcétera, etcétera. Pero Pablo quiere animar a estos hermanos, fortalecer su fe. Por eso expresa su gratitud a Dios, inicia su carta dándole gracias a Dios. Sin embargo, lo que particularmente
es significativo aquí es que Pablo se detiene, o no más bien, él no se detiene simplemente en la gratitud por la fe de estos hermanos en Roma, sino que inmediatamente dirige su fuente, la centralidad a una persona, a la fuente. ¿A quién? A Cristo. Cuando Pablo da gracias a los creyentes en Roma, él no lo hace como una formalidad religiosa, sino como una expresión genuina de su corazón, el cual había sido ya transformado, había sido regenerado. Él reconoce que la fe de estos hermanos en Roma es un resultado, y el resultado directo de la obra de Cristo en sus vidas. Y esto nos enseña a nosotros, de alguna manera, cómo nuestra gratitud debe ser dirigida siempre a aquel quien es la fuente de toda bendición espiritual, aquel que siempre nos sustenta, Jesucristo mismo. No es simplemente la fe en sí lo que merece nuestra gratitud, sino la obra redentora de Cristo que hizo posible esa fe. Es un don, recuerden, es un don, no lo puedes producir, es un don. Así que Pablo no solo va a ir destacando la gratitud por la fe de los romanos, sino que también señala que su fe se ha vuelto famosa en todo el mundo, conocido en ese momento. Y este reconocimiento global de la fe de estos hermanos en Roma, hermanos, es un testimonio de impacto y también del impacto transformador del Evangelio de Cristo. El Evangelio, cuando realmente se recibe, impacta. Es imposible que no sea notorio. Cuando una persona llega a los pies del Señor y es una persona que realmente ha creído genuinamente en el Señor, impacta. Es notorio inmediatamente su cambio. El Evangelio de Jesucristo no es una mera creencia religiosa localizada, sino una verdad universal que tiene el poder de cambiar vidas en todas partes. Eso nos recuerda que cuando nosotros vivíamos antes del Señor, nosotros indiscutiblemente teníamos fuentes por las cuales vivir, pero luego de llegar a los pies del Señor, esa fuente inmediatamente cambia, y es una fuente que nos lleva todo el tiempo a que lo que se hace y lo que no se hace esté siempre centrado en aquel que nos redimió. Así que nuestras acciones y testimonios pueden tener un alcance mayor de lo que imaginamos, para bien o para mal, para bien o para mal. Así que el impacto del Evangelio se extiende más allá de fronteras geográficas, culturales. Él va siempre tocando vida, transformando corazones en todo el mundo. Y uno de los aspectos más profundos de esta gratitud centrada en Cristo es que a través de Él nosotros hemos sido reconciliados con Dios. La fe en Jesucristo no es solo la que nos da esperanza y perdón, sino, hermanos, también nos restaura a una relación íntima con nuestro Creador. Y esa relación restaurada, hermanos, es lo que hace posible de alguna forma que podamos resistir y podamos continuar. Juan Calvino, con relación a este pasaje, comentaba lo siguiente hablando de esa gratitud en Cristo. Juan Calvino decía, abro comillas, en todas partes muestra cuán fuerte es su afecto hacia ellos, hablando de Pablo, de modo que no se detiene en una sola expresión de gratitud, sino que añade otras para dar a conocer su amor, porque en verdad no es suficiente que un ministro comunique a los demás sus afectos si él no añade sus oraciones al respecto. Así que es necesario que la instrucción de la doctrina sea confirmada con la oración, cierro comillas. Pablo no solo les manifestaba lo mucho que los quería y lo mucho que estaba alegre y gozoso por todo lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, sino que también les reafirmaba de que él constantemente oraba por ellos. Porque
muchas veces se nos olvida el poder de la oración. Y las personas, cuando oran por nosotros, es el mejor regalo que a veces podemos recibir. Y Pablo lo tenía muy claro. Cristo es la clave de nuestra reconciliación con Dios. Sí, su obra en la cruz nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha permitido acercarnos a Dios con confianza. Sí, pero todo eso, hermanos, cuando vamos a Él en oración y cuando estamos unidos orando los unos por los otros, esto se magnifica de una manera impresionante. El sentir de un cuerpo unido, orando uno por los otros. Y así que esos versículos, Pablo nos enseña que nuestra gratitud como creyentes siempre debe estar arraigada en Cristo, y esa oración de Él hacia ellos, siempre reconociendo de que Él es la fuente y que sin su oración, sin su fortalecimiento, no es posible. Así que al reconocer esto, nuestra gratitud se convierte en una adoración sincera y profunda hacia el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál era el deseo del apóstol Pablo? Realmente, además de darle gracias a Dios por estos hermanos en Roma. Esa pregunta nos lleva a considerar nuestro segundo punto. El deseo de Pablo, que sigue, así como la gratitud centrada en Cristo, el deseo de Pablo sigue centrado en Cristo, versículos 10 al 13. Note, Pablo les dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Noten que él expresa ese deseo de visitar a estos hermanos. Sin embargo, lo que hace en este caso, que este deseo sea excepcional, es que esté profundamente enraizado en su amor por Cristo y su compromiso con el Evangelio. Esto es un reflejo del mandato de nuestro Señor Jesucristo de amar y cuidar a su pueblo. Recuerden que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa actitud de Pablo es similar a esa actitud hacia los filipenses, expresando su amor por ellos y el deseo de que su amor abunde aún más en conocimiento, en discernimiento. En ambos casos, hermanos, su amor y deseo siempre están centrados en Cristo, en el crecimiento espiritual y en el bien espiritual de sus ovejas, el crecimiento de sus almas. Así que no tiene Pablo la intención de visitar a los creyentes simplemente como un acto social o un viaje turístico. Su objetivo principal era poderoso. ¿Cuál? Era contribuir al crecimiento espiritual de estos hermanos, edificando su fe en Cristo. Él nunca perdió su norte. Hermanos, sí, me va a alegrar verlos y darles un abrazo, porque no los conocía Pablo. Pero más allá de eso, él tenía claro cuál era su deseo, su objetivo. Era contribuir al crecimiento espiritual de estos hermanos. Y este es una de las manifestaciones del papel de los líderes dentro de las iglesias. ¿Cuál, hermanos? De equipar a los santos para la obra del ministerio. Recuerden lo que el mismo Pablo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 11.
cuando él dice que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo sabía que lo que mejor les podía dar, además de su amor y sus oraciones, también era el poderles contribuir para su crecimiento espiritual. Y noten que esto era muy común en Pablo. Pablo siempre con un corazón pastoral le escribía a las distintas iglesias de esta forma. Por ejemplo, cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Pablo expresa algo muy similar. Pablo les decía, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Noten cómo expresa ese deseo, y es muy similar. Eso es un propósito claro, el de fortalecer su fe. Nuevamente vemos ese deseo, una y otra vez en las distintas cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias. Una parte esencial en el mensaje de Pablo es que la edificación, hermanos, y la comunión de la iglesia debe siempre centrarse en Cristo. Más allá de nuestras afinidades, más allá de si nos caemos mejor o poco, es la identidad que tenemos de tener el mismo Señor, de estar bajo una misma cabeza. Somos miembros de un cuerpo con una sola cabeza. Por lo tanto, nuestra centralidad en la vida como creyentes debe ser siempre esa cabeza, Cristo. En Él encontramos siempre, a pesar de las diferencias que podamos tener, encontramos en Él unidad y propósito. Y Pablo lo tiene muy en claro. Cuando él escribe a los Colosenses, por ejemplo, Pablo dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Él siempre describe, Pablo describe a Cristo como la cabeza de la iglesia, el principio y el primero entre los muertos, la preeminencia de Él, la supremacía, siempre buscando resaltar para que no perdamos el norte, que nuestros ojos se enfoquen en lo que realmente es importante, en nuestro Señor, para que tengamos centralidad. En Él enfatizamos y debe enfatizarse todo lo que va a ser nuestra edificación y nuestra comunión, y todo eso debe girar en torno a Él. Y por supuesto nos deja aplicaciones muy claras. Por ejemplo, la necesidad de la enseñanza y el discipulado. Debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo al enfocarnos siempre en la edificación de la iglesia, en la edificación espiritual, y por supuesto incluye la enseñanza de las escrituras, el discipulado, ayudando a otros a crecer en la fe en el Señor. Y de hecho, ninguno de nosotros deja de aprender. Todo el tiempo estamos en un proceso que es continuo de aprendizaje, porque mientras estemos en este cuerpo de pecado siempre tendremos dificultades y siempre tendremos tropezones. Por lo tanto, es importante siempre el continuo discipulado. Pero el discipulado no es provechoso si no tenemos una comunidad centrada en Cristo. En nuestras congregaciones y grupos de crecimiento siempre debe haber un esfuerzo por mantener a Cristo como el centro, porque tendemos por nuestro pecado a engendrar celos, contiendas, disensiones. Pero más allá de eso, siempre debemos resaltar y buscar la manera de mantener a Cristo en el centro de nuestras relaciones, en el centro de nuestras actividades como iglesia. Y esto seguramente, hermanos, va a fortalecer la comunión y el crecimiento espiritual.
¿Por qué? Por una sencilla razón. Dejamos de tener puestos los ojos en los demás para señalarnos y para juzgarnos, y empezamos a colocar los ojos en Cristo, donde debemos tenerlo siempre. Y sin lugar a duda, eso también nos dará fortaleza para seguir trabajando en misiones cuando el Señor nos dé esa oportunidad, y en la evangelización. Porque al igual que Pablo, él deseaba visitar a estos hermanos en Roma para fortalecer su fe. Ese mismo sentir debemos tener nosotros para compartir el evangelio y para tratar de buscar edificar a otros en el conocimiento de Cristo. Y por supuesto a los que han sido llamados a liderar, los que han sido llamados a discipular, tener en cuenta que el liderazgo tiene un propósito. ¿Por qué, hermano? Porque los líderes cristianos debemos siempre seguir ese ejemplo del apóstol Pablo, al liderar con un enfoque en el crecimiento espiritual de todos los que Dios nos ha dado para poder enseñarles. Y ese propósito es siempre mantener en Cristo el centro de las actividades. Así que el deseo de Pablo, hermanos, de visitar a los creyentes en Roma, nos muestra la importancia de mantener a Cristo como el centro de todo lo que hacemos en la iglesia y fuera de ella. En la iglesia y en nuestras relaciones fuera de ella. Eso implica un enfoque en el discipulado, en la educación mutua, en el servicio, en el amor, todo con un propósito de exaltar a Cristo, buscar siempre la manera de exaltarle a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Pero faltaba algo más en estas palabras de Pablo a los hermanos. La misión primaria de Pablo. ¿Cuál era esa misión primaria? Eso nos lleva a considerar nuestro último punto. La misión de Pablo centrada en Cristo, versículos 14 y 15. Dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ya veremos por qué es deudor. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo hace una declaración poderosa al reconocer su deuda con todas las personas, porque recuerden cuando él menciona griegos o no griegos, está haciendo una mención de todos. Este reconocimiento implica que él comprende la gran necesidad espiritual que enfrenta el mundo, o en que enfrentaba el mundo en ese momento y que sigue enfrentando el mundo hoy. Y que él tiene una responsabilidad de llevar el evangelio a quienes aún no lo han escuchado. Por eso él se mide y se siente como deudor. Yo estoy en deuda con ustedes, griegos o no griegos. Soy deudor porque mi responsabilidad como apóstol de Jesucristo, decía Pablo, es poder llevar el evangelio a todo aquel que nunca lo ha escuchado. Y eso está muy acorde con lo que él escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16. Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Noten eso. Si predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Vemos el sentido de la urgencia de Pablo, ese sentido de urgencia que tiene, que siente respecto a su llamado a predicar el evangelio. Es una carga que él no puede ignorar. Cuando Pablo habla de su deuda con todas las personas, está expresando
esa profunda convicción. ¿Cuál? Ese compromiso en su relación con Dios y en su misión como apóstol y evangelista, llevar el evangelio. Y esa revelación o esa declaración revela algunos aspectos importantes, como por ejemplo, el reconocimiento de esa necesidad espiritual. Pablo, noten que él comprende la condición perdida, pecaminosa, en la que se encuentra la humanidad. Él lo sabe, y más adelante, cuando estudiemos los próximos versículos, él nos va a hacer una ampliación mucho más profunda a qué se está refiriendo. Pero él lo conoce. Todos los seres humanos, sin importar su trasfondo, cultura o circunstancias, enfrenta una gran necesidad espiritual. Todos. Y esa necesidad es la separación de Dios debido al pecado. Y esta separación es la raíz de todos los problemas y de todos los sufrimientos en el mundo. El mundo vive a espaldas de su Creador, vive separado de Él. Así que eso es un aspecto importante que Pablo resalta. Pero también resalta otro aspecto importante, la conciencia de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque al reconocer su deuda, el apóstol Pablo muestra que entiende la gracia de Dios en su propia vida. Él dice, yo no merezco esto. Señor, gran privilegio me has dado de poder anunciar tu palabra. Yo que fui un perseguidor, yo que fui uno de los que castigó y azotó tu iglesia, ahora me das este privilegio de poder ser un mensajero, un portavoz de tu evangelio, reconociendo, por supuesto, que él, sus propias faltas y pecados pasados, habían sido perdonados gracias a la misericordia de Dios en Cristo. Así que Dios le ha extendido su gracia y su misericordia al apóstol Pablo. Y esta comprensión de la gracia lo motiva aún más, es gasolina para él, combustible para que él pueda seguir compartiendo el evangelio con otros. No hay nada que le dé más energía a Pablo y lo motive más que estas verdades de entender la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Pero también él es muy consciente de la responsabilidad que ha recibido. ¿Y cuál es la responsabilidad? Él reconoce que tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a quienes no lo han escuchado. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos meditado nosotros en la responsabilidad que tenemos de hacer esto? Porque siempre asumimos que otro lo hará. Allí somos buenos. Asumimos, alguien le tendrá que predicar. Pero nunca nos vemos a nosotros con la carga y la responsabilidad en muchas formas de que también debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Es un deber que tenemos como cristianos. Es un llamado urgente que nos obliga de alguna forma por la deuda que tenemos con el Señor de poder proclamar, porque hemos sido todos, recuerden, de alguna manera comisionados a hacerlo. La gran comisión no es solo para ministros ni para diáconos, ¿ok? La gran comisión no es solo para líderes, es para todos los que están en Cristo. Ser un mensajero de la verdad redentora. Así que la declaración de Pablo pues nos desafía claramente a tener una compasión por las almas perdidas cada vez que salgamos de acá, cada día en nuestro trabajo, en nuestro barrio. Al igual que Pablo, debemos nosotros reconocer nuestra necesidad espiritual y la necesidad espiritual también que enfrentan las personas que no conocen al Señor Jesucristo, que viven en un mundo atribulado y que siguen una corriente que cada día los arrastra más hacia el terreno tenebroso. Pero también hay un sentido de urgencia, por decirlo de esa forma, porque la conciencia de nuestra deuda
debería llevarnos a tener un sentido de urgencia de nuestra labor evangelística. Y si nosotros de alguna manera estamos dormidos en eso, significa que no meditamos mucho sobre la responsabilidad que tenemos. Nuestras vidas, hermanos, deberían siempre reflejar la urgencia de compartir el evangelio. Son vidas eternas las que están en juego. Recuerden, una persona pasará la eternidad, sea en el cielo o en el infierno, pero no será un rato, será una eternidad. Así que la eternidad es la que está en juego. Y eso debería ser razón suficiente para que tomemos esto con seriedad. Ahora bien, Pablo no solo reconoce la necesidad de predicar el evangelio, sino también que él resalta que su disposición para hacerlo en Roma es un acto de obediencia a la comisión de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, más allá de que yo anhele ir a verlos y de contribuirles en su crecimiento espiritual, yo voy porque estoy siendo obediente, un compromiso con la voluntad de Dios, el cual me ha comisionado para hacerlo, sin importar las circunstancias. Dice, recuerden, el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 18, que es la gran comisión. Y la comisión final les instruye el Señor a los discípulos y a todos nosotros por extensión a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Y esa gran comisión es el mandato de Cristo para todos los que estamos en Él. Recuerden, no es solo una labor de los líderes, de los oficiales, y en el caso de las varonas, no es solo un trabajo de los varones, es a todos los que estamos en Cristo, hombre, mujer, etcétera. Decía Martín Lutero, abro comillas, la gracia de Dios da a los hombres fe y a través de la fe les da todas las bendiciones que fluyen del Evangelio. Por lo tanto, aquellos que han recibido la fe tienen mucho de qué alegrarse y mucho que agradecer. Y esta gratitud no solo quedará en el corazón, sino que debe manifestarse en obras y en esfuerzos por el bienestar de los demás. Cierro comillas. Entonces Pablo no ve la predicación del evangelio como una tarea secundaria o como una tarea periférica en su ministerio, sino una misión central, una misión crucial. Él entiende que la salvación en Cristo es la respuesta, la única respuesta a la necesidad más profunda de la humanidad, y que esta misión es la forma en que Dios ha elegido llevar su gracia a todas las personas, porque le plació a Dios salvar a través de la locura de la predicación. Así le plació a Dios. Pero ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Así que es importante la misión y el evangelismo personal. Sí es importante adoptar una mentalidad de misión centrada en Cristo en nuestras vidas. Esto significa estar más que dispuestos, porque a veces estamos dispuestos, pero nos hace falta algo más. Entonces, más que dispuestos a compartir el evangelio con aquellos que nos rodean, principalmente, primeramente, pues nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Pero también debemos pensar en que debemos apoyar. ¿Apoyar qué? Misiones globales, por ejemplo. Orar y apoyar económicamente, por ejemplo, a aquellos hermanos o aquellas iglesias en las que podamos y que están llevando el evangelio a lugares diferentes, a lugares donde no han sido escuchados.
¿Cuántas veces usted en lo personal, en sus oraciones personales, ora por las misiones? Ora por las iglesias perseguidas. Ora por los hermanos que en estos momentos no gozan de la bendición de reunirse públicamente sin que los acechen, sin que los amenacen, sin que los maten. Hermanos que tienen que congregarse escondidos por miedo a que los encarcelen o a que les den muerte. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo oramos por ellos? Todos los días, hermanos. Hay hermanos que sufren por el nombre de Cristo y no se imaginan ese sufrimiento. Nosotros somos a veces sensibles al tipo de discriminación que algunos vivimos por ser cristianos y a veces nos echamos a morir por eso. Pero si comparáramos eso que vivimos con lo que viven otros, no es nada. No es nada. Así que, para concluir, creo que todos estos pasajes que hoy el apóstol Pablo nos enseñan desde el versículo 8 hasta el versículo 15, creo que es importante también conectarlo sobre la misión, esa misión centrada en Cristo, conectarla con la celebración de la Cena del Señor. Porque hoy, si el Señor nos lo permite, en unos minutos, participaremos de su mesa. Y esa enseñanza sobre la misión centrada en Cristo y la celebración de la Cena del Señor puede ayudarnos a comprender la profunda conexión entre la misión de llevar el Evangelio y el significado de la ordenanza en nuestra vida como creyentes. Como por ejemplo, la Cena del Señor como recordatorio de la obra redentora de Cristo. Cuando nosotros vamos a celebrar la ordenanza y nos preparamos para venir a la mesa, esta ordenanza que nuestro Señor Jesucristo instituyó para nosotros, debemos observarla regularmente, siempre en memoria de su sacrificio en la cruz. Cuando participamos entonces de la Cena del Señor, ¿qué hacemos? Recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Esa es la base de nuestra fe y salvación. Pero este acto nos lleva a reconocer de alguna forma la profundidad de la necesidad espiritual de la humanidad. La misma necesidad que Pablo menciona aquí. Así que sí hay una conexión, pero también hay una conexión porque la gratitud que Pablo tenía centrada en Cristo también nos lleva a considerar que la Cena del Señor es un momento de gratitud también. Es un momento de acción de gracias, de adoración a Cristo por lo que hizo por nosotros en la cruz. Cuando participamos, recordamos la gracia inmerecida de Dios y la reconciliación que tenemos en Cristo. Esa gratitud hacia Cristo es el centro de la cena. Es el centro de esa celebración, de esa ordenanza. Y se relaciona con el reconocimiento de nuestra deuda con todas las personas, así como lo mencionó el apóstol Pablo. Pero también la Cena del Señor nos recuerda que tenemos un compromiso por compartir el Evangelio. Cuando Jesús compartió la primera cena con sus discípulos, les instruyó en hacerlo en memoria de ¿quién? En memoria de Él. Esta instrucción no solo se trata de mirar hacia atrás en la obra de Cristo. Si es cierto, es un memorial, pero no solo se centra en que debemos quedarnos mirar hacia atrás, sino también mirar hacia adelante. ¿En qué? En la misión de poder llevar ese poderoso mensaje que salva, ese poderoso mensaje que da vida. Así que participar en la cena también nos recuerda que somos llamados a compartir el mensaje de salvación en Cristo, que esa salvación que Él proporcionó en la cruz y que llama a todos al arrepentimiento y a la fe.
Y por supuesto también tiene una conexión porque la cena del Señor es un acto de comunión entre hermanos, entre creyentes. Cuando compartimos la cena, estamos recordando nuestra unidad en Cristo. Todos los que están en Cristo estamos unidos a Él. Y como cuerpo unido a Él, nuestra participación en su cuerpo, que es la iglesia, nos lleva siempre a la gratitud. Y eso, por supuesto, fortalece nuestra misión de llevar el evangelio juntos, ya que somos miembros, repito, del mismo cuerpo. Pero si no somos motivados, alentados, cuando participamos de la ordenanza y participamos de la mesa, ¿cuándo más? El bálsamo y el regocijo de participar es algo que no se puede expresar. Luego que terminamos, siempre nuestras fuerzas son renovadas. De manera, mis hermanos, que la cena del Señor y la misión centrada en Cristo están intrínsecamente conectadas. La cena nos lleva a recordar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y nos llena de gratitud hacia Él. Nos comisiona para que podamos llevar el evangelio, fortalecer nuestra comunión los unos con los otros. Así que ahora, mientras nos preparamos para celebrar la cena del Señor, recordemos que es un acto sagrado en el que nos acercamos a Dios en humildad, en gratitud. Recordemos su sacrificio en la cruz. Recordemos su amor infinito, el cual nos ha reconciliado con nuestro Creador, con nuestro Padre. Y a medida que participamos de este acto de adoración, también renovemos nuestro compromiso de llevar el mensaje de salvación a un mundo necesitado, muy necesitado, y de vivir vidas que reflejen a Cristo en lo que hacemos. Que esta celebración, hermanos, hoy más que nunca sea un recordatorio poderoso para fortalecer nuestra fe en Cristo, nuestra gratitud a Él y nuestra misión en su nombre. Que el amor y la gracia de Cristo nos inspiren, hermanos, a ser fieles testigos de su evangelio y de vivir para honrarlo y para glorificarlo. En el nombre de Cristo nos despedimos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria y la honra. Gracias por hablarnos. Por favor, ayúdanos a ser más conscientes de la gran deuda que tenemos contigo y la responsabilidad y al mismo tiempo el privilegio que nos has otorgado a poder permitirnos ser portavoces de tu evangelio, Señor, de ese poderoso mensaje que salva, que da vida en Cristo. Ayúdanos a vivir centrados en Él y que nuestra misión cada día sea más centrada en Él, en aquel que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Ahora prepara, Señor, nuestros corazones para que podamos celebrar la ordenanza que tú nos has mandado con gozo, con alegría, con gratitud. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.